Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una semana estupenda y que vengan con la curiosidad a flor de piel, porque hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que qué pasa cuando dos grandes nombres como Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más radiantes del panorama turco, se cruzan. ¿Podría haber una oportunidad mutua entre ellos? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar a fondo en este vídeo. Vamos a analizar los indicios, las miradas, las interacciones y, por supuesto, las especulaciones que han rodeado a esta posible conexión. Y antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Sería un placer tenerlos en nuestra comunidad. Ahora sí, manos a la obra. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Les suenan? Por supuesto que sí. Estos dos nombres evocan romance, pasión y una química que traspasa la pantalla, especialmente después de su icónico trabajo juntos en la serie Erkenzicus. Desde que protagonizaron esta exitosa producción, la admiración del público hacia ellos no ha hecho más que crecer, y con ella, la inevitable pregunta, ¿qué tan cercana es su relación fuera de cámaras? Y más allá de la amistad, existe la posibilidad de que haya una chispa, una oportunidad mutua, algo más que una simple química profesional. Esa es la esencia de lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a bucear en su historia juntos, recordar esos momentos que encendieron la imaginación de millones y analizar las declaraciones, los gestos y las coincidencias que alimentan esta teoría. Cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, es imposible no remontarse a Erkenzicus. Su interpretación como Sanem y Can fue simplemente magnética. Cada mirada, cada roce, cada escena de amor o conflicto, estaba cargada de una intensidad que hizo que los espectadores se enamoraran no solo de los personajes, sino de la pareja que formaban en la ficción. Y claro, esta química tan palpable en pantalla rápidamente se tradujo en rumores sobre su vida personal. ¿Era esa conexión real? ¿Se llevaban tan bien como parecían? Los fans y nosotros mismos nos quedamos con ganas de saber más. Si recordamos, tras el éxito de Erkenzicus, ambos actores continuaron sus carreras por separado, cosechando aún más éxitos. Demet ha brillado en producciones como Doğdu Unep Kaderindir, y más recientemente en Aşk Taktikleri, donde también ha demostrado su talento y versatilidad. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en un fenómeno internacional, con proyectos en Italia y una base de fans global que lo adora. Sin embargo, a pesar de sus caminos profesionales divergentes, los rumores sobre su posible relación personal nunca se disiparon por completo. ¿Por qué? Una de las razones principales es la forma en que ambos se han referido el uno al otro en entrevistas. Si bien ambos han sido cautelosos y profesionales al hablar de su relación, nunca han sido fríos o distantes. Por el contrario, suelen expresar respeto y cariño hacia el otro. Demet, en varias ocasiones, ha elogiado el profesionalismo de Can, su dedicación y su carisma. Y Can, de igual manera, ha destacado la belleza y el talento de Demet, recordando con cariño su tiempo juntos en el set. Estos comentarios, aunque diplomáticos, dejan entrever una conexión que va más allá de lo puramente profesional. Es esa calidez en sus palabras lo que alimenta la esperanza de los fans. Además de sus declaraciones, existen otros detalles que han alimentado la especulación. Por ejemplo, hemos visto en redes sociales que aunque no comparten fotos juntos constantemente, de vez en cuando se siguen, dan me gusta a sus publicaciones o comentan algo de forma sutil. Estos pequeños gestos en el mundo de las redes sociales pueden ser interpretados como señales de que todavía existe una conexión y un interés mutuo. No es que anden mostrando públicamente su amor, pero tampoco se ignoran. Es como si mantuvieran un hilo discreto pero presente. Analicemos también las entrevistas donde se les pregunta directamente sobre su relación. Suelen responder con sonrisas, un poco de evasión, pero también con un aire de misterio que invita a pensar. A veces se les pregunta si tuvieron una relación y ellos responden algo como «somos buenos amigos» o «tenemos una bonita amistad». Si bien es una respuesta estándar, la forma en que lo dicen, el lenguaje corporal, puede sugerir que hay más de lo que se dice. Podría ser que en su momento sí existió algo y ahora mantienen una amistad, o quizás hay un cariño que nunca se ha ido del todo. La ambigüedad es lo que mantiene viva la llama de la especulación. Y no olvidemos el factor de la química.
La química en pantalla es un arte y ellos la dominaron a la perfección. Pero a veces, esa química va más allá de la actuación. Cuando dos personas conectan tan bien, cuando se entienden sin palabras, es natural que el público fantasee con la idea de que esa conexión se extienda a su vida real. Y no es solo nuestra imaginación, muchos han comentado que su lenguaje corporal en eventos públicos o en fotos juntos, cuando coinciden, muestra una comodidad y una complicidad especial. Ahora, es importante ser realistas. En el mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Y muchas veces, la realidad es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Puede que Demet y Can simplemente hayan desarrollado una amistad muy sólida y respetuosa después de trabajar juntos en un proyecto tan intenso. Es normal que la gente conecte en el trabajo y mantenga esa conexión. No todo tiene que ser una historia de amor épica. Sin embargo, la pregunta sigue ahí, ¿existe una oportunidad mutua? Si analizamos las señales, la posibilidad no se puede descartar por completo. Ambos son solteros o han estado en relaciones que no han durado mucho tiempo, lo que abre puertas. Han demostrado un gran respeto y aprecio el uno por el otro, incluso después de años. Y la química que compartieron en pantalla fue tan potente que es difícil imaginar que no haya quedado algún tipo de afecto o recuerdo especial. Podemos pensar en escenarios. Quizás en su momento las presiones de la fama o los horarios incompatibles impidieron que algo más floreciera. O tal vez ambos prefirieron mantener su relación profesional y de amistad para no complicar sus carreras. Pero, ¿y si las circunstancias cambian? ¿Y si en algún momento de sus vidas, con más madurez y estabilidad, vuelven a cruzar sus caminos y esa chispa latente, ese cariño que se tienen, se reaviva? La vida da muchas vueltas y en el mundo de las celebridades, donde los encuentros fortuitos son comunes, nunca se sabe. Una oportunidad mutua implicaría que ambos estuvieran abiertos a explorar una relación más profunda. Basándonos en sus declaraciones y en cómo se refieren el uno al otro, parece que ambos valoran mucho la amistad y el respeto que se tienen. Si esa amistad se mantiene fuerte y si ambos se encuentran en un momento de sus vidas en el que buscan una pareja, es posible que esa cercanía y ese entendimiento mutuo se conviertan en algo más. Lo fascinante de analizar la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es que nos permite reflexionar sobre la dinámica entre la vida profesional y personal de las celebridades, sobre la conexión humana y sobre cómo el público se involucra en las historias de quienes admira. A veces nuestros deseos como fans se mezclan con la realidad, y es importante recordar que ellos, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a construir sus relaciones de la manera que mejor les parezca. Pero volviendo a la pregunta del título, ¿una oportunidad mutua? Yo diría que la puerta no está cerrada. Si bien no hay pruebas concretas de un romance actual, tampoco hay señales definitivas de que sea imposible. Lo que sí parece claro es que hay un cariño genuino y un respeto profundo entre Demet y Can. Y en el mundo del espectáculo, donde tantas veces las relaciones nacen de la colaboración y la intensidad, ese respeto y ese cariño son una base excelente. Quizás no sea ahora, quizás no sea en el futuro cercano, pero la posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera más íntima, una oportunidad mutua, siempre estará ahí, latente en el corazón de los fans que los adoraron juntos en Erkentzikos. Y bueno, hemos llegado al final de este análisis. Hemos explorado las conexiones, las especulaciones y las esperanzas en torno a Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recordado la increíble química que compartieron en Erkentzikos, y hemos analizado los gestos y las palabras que han alimentado los rumores de una posible oportunidad mutua. Como hemos visto, aunque no hay confirmaciones oficiales, la admiración y el respeto que se profesan, junto con la química que demostraron en pantalla, dejan una puerta abierta a la imaginación. ¿Creen ustedes que podría existir una oportunidad mutua entre ellos? ¿Piensan que su amistad podría evolucionar a algo más? Nos encantaría saber su opinión. Dejen todos sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías y debatan con otros fans. Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido. Gracias de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Activen la campanita para que siempre estén al tanto de lo nuevo. Nos vemos muy pronto con más contenido que seguro les encantará. Hasta la próxima.